Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Tengo el privilegio de nuevamente compartir con ustedes. Realmente me quiero introducir porque cada vez el Señor es bueno. Siempre veo caras nuevas. Veo que el Señor va añadiendo a todos aquellos que han de ser salvos. Amén. Y gloria a Dios por eso. Mi nombre es Wilfredo. Muchos me llaman Will. Sirvo con el grupo de jóvenes en alabanza. Como algunos me ven por todos lados. Y a veces el hermano pastor me da el privilegio de compartir la palabra. Amén. Y como siempre quiero hacer una pequeña oración para que podamos ya entrar de cabeza en esta palabra de esta noche. Si puede inclinar su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por el tiempo que nos dices en tu presencia, Señor, de poder alabar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este día, Señor, por cada bendición que tú derramas sobre nosotros. Y en esta hora, Padre, dedicamos este tiempo a ti, a tu palabra. Pedimos, Señor, que abres nuestras mentes, nuestros corazones. Úsame, oh Dios, como buen instrumento, Padre. Yo me rindo, oh Dios, a tu voluntad. Te damos gracias en esta noche. Y en el nombre de Jesús entramos en tu palabra. Amén. Amén, mis hermanos. Para ir arrancando, quiero llevarlos a la palabra de una vez. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Ahí vamos a empezar este mensaje en esta noche. En esta noche yo quiero compartirles un mensaje de una verdad de Dios, una verdad que está en la palabra, que siento que todos nosotros cada cierto tiempo, ya sea que seamos ya veteranos en el evangelio, o sea que acabamos de arrancar nuestro camino con el Señor, siento que es una verdad que deberíamos tener cerca de nuestra mente, de nuestro corazón. Y siento que este mensaje trae recuerdo realmente nuestra condición, realmente nuestra posición aquí en la tierra, donde el Señor nos tiene. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. La verdad de Dios que quiero compartir con ustedes y lo vamos a ir desarrollando más adelante es que sin Dios no somos nada, hermanos. Amén. ¿Están conmigo? Sin Cristo nada somos. Y es una verdad de Dios que vamos a ver en esa noche, que pienso que el Señor siempre me trae a memoria, porque a veces nosotros en nuestro caminar con Dios venimos a la iglesia, servimos, estamos en el afán del trabajo, en las escuelas, de cuidar a los niños, en que hacer de la casa. Y sí, a veces en nuestro caminar, en nuestra vida diario, se nos olvida que sin Dios nada somos. A veces tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, a veces se nos olvida orar, a veces se nos olvida abrir la palabra. Estos días, no sé usted, hermanos, pero yo siento que estos días, entre cuidar a los niños, entre el trabajo, entre estar en la iglesia sirviendo, tenemos una vida bien movida, bien ocupada. Amén. Y siempre hay que tener un tiempo para nuestro Dios. Amén. Y si no le damos ese tiempo a Dios, puede ser de que de repente se nos puede olvidar eso. Y fíjese que nosotros somos llamados a ser como Dios. Amén. Así como vimos en ese primer versículo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir de que ya somos otra persona. Ya nuestro carácter es otra. Ya nuestro modo de pensar ya es otra. Nuestro modo de hablar es otra. Amén. Nos hizo conforme a su imagen. Amén. ¿Están conmigo? Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para hacer todo conforme a la voluntad de Dios, pero sabemos que por el pecado del hombre, por el pecado de Adán, fuimos separados de Dios. Amén. Tuvimos esa separación de Dios y nuestra naturaleza es siempre hacer el mal. Amén. Cuando yo veo a veces los niños, a veces veo a mis hijos, como ellos dos están creciendo y de repente, como muchos hermanos, de repente les agarra a pelear. O de repente los dos quieren jugar con el mismo juguete. O a veces sucede algo y uno le dice, ¿quién hizo esto? ¿Y será que el niño dice, yo fui? No, su primera reacción es señalar a otro. Desde niños, a saber quién nos enseñó, ¿verdad?, a mentir. Pero desde niños ya tenemos esa tendencia
a no ser como Dios, sino que a ser como seres humanos, que somos. Tenemos esa naturaleza. Y fíjese que ya después de que vino Jesús, a través de Jesús, tuvimos una redención, ya pudimos restablecer esa conexión con nuestro Padre. Amén. Entonces quiero llevarlos a la palabra para que veamos esta verdad de que sin Cristo nada somos, hermanos. Esa es una verdad que siempre yo trato de recordarme a mí mismo, porque a veces se nos olvida de nuestro lugar aquí en la tierra. Se nos olvida. Nos enfocamos tanto en nuestras metas, tanto en los problemas, tanto en la vida diaria, que nos olvida de dónde el Señor nos sacó y a dónde el Señor nos tiene ahora. Amén. Acompáñenme a Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Vamos a leer desde el 5 hasta el verso 7. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, esta es la parte clave, separados de mí, nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Ahí vemos un montón de verdades, pero la verdad que yo me quiero enfocar ahorita en esa parte, que separados de mí, nada podéis hacer. Y yo no sé usted, hermano, pero cada vez de que, no sé, que por alguna razón, por vieja naturaleza, a veces uno cae en pecado, hermanos. A veces uno comete errores. Y cuando uno comete esos errores, a veces comete otro error de encubrir el pecado que acaba de cometer. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando pecamos? Pedir perdón. Amén. La palabra dice en Salmos que en que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa delante del Señor alcanzará misericordia. Amén. Entonces ahí dice que el que se es cortado y echado fuera como pámpano se secará. Amén. Y es cierto, hermanos, sin Dios no podemos hacer nada. Y mucho más los que conocen la verdad. Si conoces la verdad y pasas un tiempo de separación de Dios, uno se enfría, uno se seca, hermanos. Y a medida de que más tiempo se tarda uno para reconciliarse con el Señor, se hace más difícil de volver. Pero volviendo a este punto, si al caso hemos olvidado de repente por la vida, no sé, si se nos ha olvidado el propósito de nuestra existencia, si se nos ha olvidado nuestro lugar en el mundo, o si tal vez nos sentimos estancados en el mismo puesto. No sé si alguna vez alguien se ha sentido como estancado, que no avanza. Nunca hay que olvidarnos que de Cristo somos. Somos de Dios. Mira el hermano que tiene en la par y dice: eres de Cristo. Fíjese que algo bonito, hermanos, que meditando yo en la palabra, fíjese que en el momento que Cristo nos hizo hijos de Dios, ya no nosotros nos volvimos parte de algo mayor. ¿Sí están conmigo? Porque ya el que se une a Cristo se vuelve no solamente un hijo de Dios, pero parte del cuerpo de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza, pero uno se vuelve parte del cuerpo de Cristo. Uno se vuelve una parte de la novia del Cordero. Amén. Y es algo maravilloso que no deberíamos de olvidarnos, hermanos. Especialmente esa parte. Sin Cristo, nada somos. Amén, hermanos. Entonces ahí dice: el que permanece en mí, dice, el que está en Dios. Pero la verdad, hermanos, si nos ponemos a pensarlo, ¿en qué consiste estar en Dios? Porque oye, el que está en Dios, ¿qué significa? Pero veamos. Fíjese que ¿en qué consiste estar en Dios? Hay muchas cosas, muchas características de un creyente verdadero que demuestra que realmente es estar en Dios. Y fíjese que estar en Dios significa dejar de pecar. Amén. Permitir que Cristo nos cambie, permitir que Él forme nuestro carácter.
significa, estar en Dios significa buscar su presencia, de leer sus escrituras, de alabarlo, de adorarlo. Pero ¿será que hay mucho creyente, digamos, perdonen la expresión, pero será que hay mucho creyente falso que hacen esas cosas? Porque hay gente que de repente vienen a la iglesia y se ven adorando al Señor y se ven levantando sus manos. Pero ¿cómo es que ellos estén en Dios? Vamos a ver unos evidencias. Esa primera parte que leímos en el versículo 15 de Juan dice: el que permanece en mí, este llevará mucho fruto. Amén. Entonces es una evidencia grande ahí. Si estamos en Dios, vamos a llevar fruto. Pero hermano, ¿qué es fruto? Vamos a ver una palabra. Gálatas 5:22. Acompáñame a Gálatas 5:22. El que está en Cristo, este llevará mucho fruto. Vamos a leer el 22 y el 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. La palabra es clara. La palabra nos demuestra cuáles son esas características de ese fruto del Espíritu que uno como creyente debería de demostrar en su vida diaria. Pero yo sé, hermanos, que a veces no puede ser fácil. Cuando uno acepta a Cristo, a veces no de la noche a la mañana uno cambia. Uno trae ciertos hábitos, uno trae cierta mentalidad, uno trae cierto modo de hablar, ciertas palabras que uno sabe que no le agrada al Señor. Y esa medida de tiempo de que uno, permitiendo que el Señor lo cambie, uno va dejando todas esas cosas atrás. Amén. Y esto de llevar mucho fruto me trae en memoria, se me viene en la mente, primero, el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más grandes de la Biblia, que llevó el evangelio a tantos países, a toda la región de Asia donde él estaba, en el Medio Oriente, lo llenó del evangelio, él dice. Y fíjese que pasó por tantas cosas el apóstol Pablo, lo apedrearon, se levantó, le pasó de todo. Y al fin, cuando ya estaba por ser sacrificado, él le dijo a Timoteo, ¿se recuerdan lo que le dijo a Timoteo? He peleado la buena batalla y he guardado la fe, y ahora lo que me espera es la corona. Amén. Él peleó la buena batalla. Pero ¿será que el apóstol Pablo tenía todo desde el principio? Los que conocen la historia sabemos que no. Antes fue llamado Saulo, fue un pecador, perseguía a la iglesia, hacía de todo, y el Señor lo sacó de eso y lo pasó por un proceso. Es más, él hasta les dice a los hermanos que yo todavía no lo he alcanzado, no he llegado a la meta. Acompáñenme a Filipenses 3:13. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Solo uno lo tiene. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Siguiente, verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo pasó un momento donde él todavía no lo había alcanzado, pero él dice: yo una cosa yo hago, pongo mi mirada en Dios. Yo estoy en un proceso, yo todavía no lo he alcanzado todo, pero me olvido de lo que queda atrás. No importa en la posición donde uno esté, hermanos. Depende del corazón de uno, de la disposición de uno de querer seguir adelante, de querer llegar hasta la meta final. Y fíjese que eso de llevar fruto me puse a meditar en cómo son las frutas en la vida real. Amén. Mi papá, algunos conocen a mi papá, algunos le dicen Wilón, se llama Wilfredo Velázquez Sr., yo soy Junior. Mi papá en los últimos años, él le ha gustado bastante la agricultura. Él toda su vida ha trabajado duro, y cuando estaba chiquito él trabajaba cosechando, cosechaba algodón, y él trabajaba desde niño trabajando afuera en el sol para otro.
pero no sé por qué, ya de grande, ya de adulto, le dio por hacerlo, pero por él mismo. Le gusta estar afuera, ya tiene hasta su tractor, tiene su maquinaria, y todos los años él siembra, y fíjese que cosecha. Y él tiene algunos conocen, hace poquito los niños comieron bastantes sandías. Fue que mi papá les regaló unas sandías al departamento de niños. Él ha sembrado sandías, él ha sembrado pepinos, calabazas, tomates, elote, de todo. Y le ha salido, fíjese, gracias a Dios el Señor lo ha bendecido y ha cosechado. Pero yo viendo eso y meditando en estas palabras, recuerdo que no todos los frutos son iguales. Algunos en cuestión de semanas brotan y ya están listos para cosechar. Pero otros se demora tiempo. Y me recuerdo de una de las primeras plantas que él no sé quién le regaló eso ni cómo, porque aquí no conozco, no he visto tanto de esa clase de fruta. Alguien le regaló a mi papá un árbol de mango. Estaba chiquito, así chiquito se lo regalaron y él lo sembró en su casa. Y fíjese que ese árbol de mango, antes de que por el frío que hemos tenido, se quemó, ¿verdad? Pero llegó hasta quizás unos 20 pies de alto. Pero lo tuvo por muchos años y no daba mangos. Y yo investigué y según los árboles de mango se pueden tardar entre 3 a 5 años para dar su fruta. Y uno ahí dándole, cuidando su árbol, manteniéndolo, regándolo, haciéndolo de todo. Pero se puede demorar de 3 a 5 años para dar su primer fruto de mangos. Y veo que mi papá todos los años siembra sandía. Y en cuestión de semanas tiene el gran poco de sandías. Y a algunos les he mostrado fotos que he sacado hasta como unos 200, creo, sandías. Bastantes. Pero no le ha costado, o sea, tiene que mantenerlo, tiene que regarlo, tiene que cuidarlo, porque a veces hasta las bestias, a veces los venados vienen y se los comen. Pero a lo que quiero llegar es esto. A veces hay creyentes mangos y a veces hay creyentes sandías. Gloria a Dios. Ahora, ya sea que sea un creyente mango o un creyente sandía, lo importante es que dé su fruto. Amén. Puede tardar. El Señor conoce el corazón de cada uno. Lo importante es que uno va caminando, haciendo el esfuerzo, buscando de Dios. Pero Dios es fiel y justo para completar la obra que ha empezado en la vida de uno. Ya sea que le ha tardado un par de, no sé, semanas, meses, años en dar fruto, pero el Señor es fiel y justo para bendecirte si tú también le eres fiel a Él. Y de repente hay otros hermanos y no sé, a veces, no sé, de repente hay creyentes que ven cómo el Señor bendice a alguien que llega a la iglesia, se convierte el Señor y en cuestión de semanas ya está con todo, y de repente uno lo ve sirviendo y quizás se le viene el pensamiento a uno, pero ¿por qué a mí todavía no? ¿Por qué me ha costado a mí? ¿Por qué, Señor? Yo le vengo a decir ahora en esta noche que cada quien es diferente. Amén. Somos únicos. ¿Sabían eso? El Señor hasta sabe cuántos pelitos tenemos en la cabeza, así dice la palabra, que tiene contados los pelos que tenemos en la cabeza. Cada quien tiene diferente cantidad, diferente color. Todos somos diferentes, pero todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Quiere darle un fuerte aplauso al Señor? Requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Ya sea que sea un creyente mango, un creyente sandía, requiere de un esfuerzo, de uno haga ese trabajo. ¿Qué hace un jardinero para hacer que sus plantas, sus flores, florezcan más? ¿Sí saben qué hace un jardinero? Podar, amén. ¿Sí ha visto cómo a veces se ponen a podar las plantas, las rosas para que crezcan más? El Señor a veces tiene que hacer eso con nosotros. Cuando el Señor está formando nuestro carácter, ya tiene que ir sacando todo aquello que no le agrada a Él. Ya la mente que teníamos antes lo cambian por la mente de Cristo, como dice la palabra. Amén. Ya nuestro hablar ya no son de esas palabras que usan en el mundo, ya son palabras que edifican. Amén. No palabras que no edifican. Amén. Ya nuestro caminar es diferente.
Ya la gente cuando nos ven diferente. Y todo eso es por el trabajo del labrador. Tanto como el Señor hace ese esfuerzo en moldear nuestro carácter, también nosotros deberíamos de poner de nuestra parte para que el Señor pueda ir cambiándonos. ¿Están conmigo, hermanos? Segunda de Timoteo 2:6. Ahí dice. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, ¿cómo dice, hermanos? Debe trabajar primero. Amén. No hay que quedarlos con los brazos cruzados, hermanos. Si el Señor empezó una obra con nosotros, Él es fiel y justo para completarlo. Pero también si nosotros nos quedamos así con los brazos cruzados, ¿cuántos saben que el Señor no le obliga a nadie? Amén. La salvación no es por obligación. El Señor es caballeroso. Él es paciente con nosotros. A veces nos espera. A veces me asombro de cuánta paciencia el Señor tiene conmigo. Porque a veces uno es bien difícil de que uno se enderezca. O a veces uno comete muchos errores. Y yo solo me asombro de cómo el Señor tiene paciencia con nosotros. Amén. No nos obliga. Pero al igual tenemos que poner de nuestra parte. Si queremos llegar hacia la meta final, si queremos llegar hacia la vida eterna, tenemos que poner de nuestra parte. Otro verso en Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Estudiando esa palabra, yo me hacía esta pregunta. Y yo también les quiero compartir esa pregunta. No tienen que contestarlo ni levantar la mano, solo mediten esta pregunta. Si pudieran pensar por un momento de a dónde el Señor lo tiene ahorita y a dónde estabas hace 5 años, hace 10 años. Si podemos pensar en un momento que el Señor nos libró de algo fuerte, o si podemos acordarnos de algo que de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, de algo que teníamos ese hábito de hacer, pero ahora ya no lo hacemos por la misericordia de Dios. Si podemos pensar por un momento qué es esa cosa que nos afectaba antes, pero ahora el Señor nos ha cambiado. ¿Será que el Señor nos ha cambiado o será que todavía batallamos con eso? Amén. Yo les hago esa pregunta. Si podemos traer a memoria lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Porque a veces uno puede pasar años en el Evangelio y uno hasta se le olvida. Amén. Y siempre debemos de recordarnos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de dónde el Señor nos ha sacado. Y simplemente declararle a Él: Señor, sin ti nada soy. Amén. Porque, como dice la palabra, sin Cristo nada somos. Amén. Y volviendo a esto de que el que está en Cristo, lleva fruto. Amén. Pero ¿qué clase de fruto estamos llevando, hermanos? Mateo 7, versículo 16 al 18. ¿Qué clase de fruto estamos llevando, hermanos? Porque cada persona lleva diferente clase de fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. ¿Qué fruto estamos dando, hermanos? Amén. Pensemos por un momento, digamos, no sé, la última vez que perdimos la paciencia, que le pitamos a alguien en la calle o de repente si le levantamos la mano para enseñarle un dedo que no deberíamos de enseñarle. Aleluya. Pensemos por un momento donde hayamos quizás caído en el pecado. ¿Qué clase de fruto estamos dando, hermanos? Porque la palabra es clara: por sus frutos los conoceréis. Y hay muchos que dicen: no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Yo he visto hasta personas famosas que al parecer declaran su fidelidad a Dios, declaran que ellos creen en Dios, declaran de que ellos, digamos, van a la iglesia, pero de repente a esos mismos gente famosa se les ven reportajes de que
se metieron en problemas por aquí, se metieron en otro lío, o de repente los suben a algo en su red social que se ve claramente que no cristiano. ¿Qué clase de fruto estamos llevando, hermanos? Porque la palabra dice que el que no está en Cristo será cortado y echado al fuego. Amén. Si todavía están ahí en Mateo 7, le invito a 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay que estar siempre consciente, hermanos, de cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras acciones. Si alguien nos conoce ahí en la calle, ¿será que se dan cuenta ellos que somos hijos de Dios? Porque hay muchos que rápido se le nota que es hijo de Dios, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de comunicarse con las otras personas. Rápido uno se da cuenta que es creyente. Hasta de repente te pueden preguntar, ¿a qué iglesia vas? Si te preguntan eso, hermano, ¿a qué iglesia vas? Es que estás haciendo un buen trabajo. Amén. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, declaró Pablo en un versículo. Amén. Pero si de repente pasamos por la vida, vamos al trabajo y venimos a la iglesia, y aquí en la iglesia todo el mundo nos conoce, todo el mundo nos saluda, Dios te bendiga, y nos dan el abrazo y nos conocen como creyentes, pero quizás allá afuera donde no nos conocen, ¿será que se dan cuenta que somos creyentes? Hace un tiempo les compartí a algunos hermanos, quizás se recuerdan, pero yo trabajo en un complejo de departamentos. Yo trabajo administrando un complejo de departamentos, los rento, a veces me meto a trabajar en algún apartamento, hago de todo. Y por muchos años tuve un inquilino que vivía arriba de la oficina, y lo estuvo por 5 años quizás. Y era un hombre un poquito peculiar, pero bien agradable, era bien amable, siempre me saludaba, pero era un poquito rarito, que no se llevaba con mucha gente, no hablaba con sus vecinos, pero si uno le saludaba, él te saludaba bien. Y de repente llegó el momento de que él se le acabó el contrato y vino y me dijo, mire, aquí le traigo mi carta de aviso con anticipación que yo me voy a mover. Y ya llegó el día que me iba a entregar el apartamento, me trajo las llaves, me dio las gracias, le digo muchas gracias por tenerme aquí, pasé un buen tiempo aquí estos 5 años, y fíjese que solo le quiero compartir de que Cristo te ama, y si aceptas a Cristo va a ser la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Y me dio la mano y yo, oh vaya, Dios te bendiga, le dije, y se fue. En los 5 años nunca me di cuenta que era creyente. Y fíjese que también era en un momento donde lamentablemente yo me había alejado del Señor y no estaba en la iglesia, y también me sacó, como dicen algunos, me sacó de onda, porque también él no se había dado cuenta que yo era cristiano. Entonces, aleluya. Ahora sí ya se dan cuenta, ahí me conocen. Pero fíjese cómo fue las cosas, hermanos. Los dos creyentes, conocedores de la palabra, pasamos 5 años donde nos saludamos, nos veíamos así seguido. Él venía a pagar su renta, me venía a reportar algo, y en esos 5 años nunca me di cuenta que él era creyente, ni tampoco se dio cuenta que yo era creyente también. ¿Será que estamos pasando la vida así, hermanos? Que conociendo a diferentes personas, o tal vez compartiendo un trabajo, un puesto de trabajo siempre que los que tienen compañeros de trabajo, a veces uno forma unas amistades así, algo cercanos, algo agradables en el trabajo. Pero ¿será que ellos saben que uno es creyente, que uno viene a la iglesia? ¿Alguna vez has invitado a ese compañero de trabajo para traerlo a la iglesia? ¿Qué frutos estamos dando, hermanos? Ahí dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Y quiero llevarlos a Gálatas 5, 19 al 21. Fíjense que aquí en Gálatas la palabra, vimos hace poquito sobre el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Vimos todo eso, lo que el Señor puede ir depositando en nosotros, lo que el Señor puede ir formando en nosotros. Pero fíjese que también la palabra habla de algunas obras de la carne, o se puede decir frutos de la carne, porque como nuestra humanidad tiende a pecar, la palabra también habla de algunas obras de la carne.
y lo vamos a leer, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Algo fuerte, hermanos, porque a saber si de repente hay algún hijo de Dios que todavía ya en el camino con el Señor comete o tiene de esa clase de fruto. Como dice el pastor a veces: Dios me guarde, con Dios me libre. Amén. Pero el Señor es claro que uno hay que ir dejando todo eso. Como leímos al principio, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora nos extendemos hacia adelante. Amén. Amén. Quiero llevarlos por otro texto, Mateo 21:18. Vamos a leer Mateo 21:18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando de Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. Aquí nos deja una verdad bien fuerte el Señor, porque el Señor mismo, cuando vio algún árbol que debería de dar fruto y no estaba dando, lo maldijo. Amén. Vimos en otro verso de que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hermanos, fuimos creados con un propósito. Amén. Fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para glorificar su nombre. Fuimos creados para buscarlo a Él. Nos creó a su imagen. Amén. Es el pecado que nos separa de Dios. Pero sabemos que hay alguien que nos puede ayudar. Tenemos alguien que hasta nos puede compartir la carga. Como dijo el Señor Jesús: lleva mi yugo, que es ligera, y ligera mi carga, y descansa en mí. Si uno se une a Cristo, no vamos a sentir una carga, sino que el Señor nos va a facilitar ese nuevo camino. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero llevarlos a un último punto, y ahí casi cerrando. Juan 15:7. Esta parte es ya la bonita. Ya vimos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Vimos que el Señor dijo: el que separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Dice que el que permanece en mí lleva mucho fruto. Amén. El Señor quiere que llevemos mucho fruto, fruto del Espíritu. Pero también hay frutos malos que se pueden ir manifestando en la vida de alguien que todavía no ha soltado el pecado. Pero quiero llevarlos a este punto, que donde el Señor nos da también una promesa, y una promesa bien bonita. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Qué bonito será eso, hermanos, que podamos pedirle lo que queramos al Señor y que nos conceda esa petición. Amén. Pero para que el Señor pueda conceder esas peticiones, hay que estar conectados a Él, hermanos. Hay que estar pegados a Él, buscando su rostro, teniendo un corazón conforme a Él, así como el rey David. Amén. Salmo 37:4, rápidamente dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones? Todos. Amén. Todos tenemos peticiones en la vida. Todos quizás oramos y de repente quizás se le viene a la mente, no sé si han tenido la pregunta: pero si yo oro, pero siento que el Señor no me ha escuchado, ¿por qué será que el Señor no ha oído mi clamor, mi petición? Y fíjese que a veces puede ser por diversas razones. A veces si nuestras oraciones pueden ser bloqueadas por las fuerzas de las tinieblas. Amén. Así como pasó con Daniel, que el mensajero de Dios se detuvo
durante no sé cuántos meses, dice, 7 meses parece que dice la palabra, que se detuvo, estuvo peleando contra una potestad, dice la palabra. A veces se puede demorar la respuesta. A veces queremos las cosas ya, pero el Señor, Él opera a su tiempo. Amén. Él no opera en el tiempo de nosotros, en el tiempo cronos, tiempo del ser humano, sino que Él opera el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Amén. ¿Están conmigo? Y el Señor, cuando Él contesta las peticiones, no sé si le ha pasado, hermano, a mí sí me ha pasado, pero a veces cuando Él contesta las peticiones, lo contesta justo a tiempo. Amén. Justo a su tiempo, Él viene y trae la bendición. Amén. Pero también puede ser que esté sucediendo otra cosa. Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Ay, eso sí está yuca. No sé si alguna vez has sentido que has pedido mal. A veces uno quiere pedir las cosas y el Señor simplemente dice no. Amén. Simplemente dice no. El Señor sabe mejor que nosotros. Amén. A veces el Señor sabe que no. Si yo le concedo esta petición, el momento que se lo conceda, se me va a ir, quizás se me va a alejar, se me va a ir de la iglesia, quién sabe. Yo he oído, recuerdo que el pastor compartió una anécdota que quizás algunos de los hermanos lo conocen bien, que el hermano pastor nos cuenta que en algún parte del mundo, en alguna iglesia del Señor, había una hermana que por mucho tiempo oraba por un carrito. Cuenta el pastor de que esa hermana oró por mucho tiempo y hasta pedía oración para que el Señor le ayudara, que le bendijera con un carrito. Y que cuenta el hermano que de repente el Señor la bendijo, le concedió su petición, le dio su carrito. Y la hermana, cuenta el hermano que dice que ella decía: no, cuando el Señor me dé su carrito le voy a dar a raya a los hermanos, voy a traer a las personas a la iglesia. Y uno a veces, cuando está pidiendo cosas al Señor, uno hace promesas. Amén. Uno se compromete con el Señor a veces. Uno le dice: Señor, si me concedes esto, me voy a dedicar a servirte toda mi vida. Amén. Una vez le promete cosas al Señor y a saber si uno tiene la intención de cumplir esa promesa. Pero a veces el Señor en su misericordia lo concede. Y cuenta esta es la historia, que la hermana finalmente le dieron su carrito y que de repente ya con su carrito ya podía llegar hasta más rápido a la iglesia. Solo le dieron su carrito y ya no apareció. Desapareció la hermanita, porque ya recibió la petición. A veces uno ama más el galardón, ama más la bendición, que la persona quien bendice, que es Dios nuestro Padre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es grande, hermanos. Dios es grande, Dios es misericordioso y Él quiere bendecirnos, pero a veces nos toca esperar. A veces puede ser de que nos toque esperar, o nos toca hasta que Él nos diga no. Pero el Señor sabe por qué. El Señor sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. ¿Están conmigo? Solo para repasar rápidamente el mensaje claro, que si se les queda algo en esta noche, hermanos, que se les quede esto: que sin Dios nada somos, hermanos. Amén. Sin Dios nada somos. No importa lo que hemos logrado, no importa las metas que hemos logrado en la vida, no importa hasta qué posición nos tienen en la iglesia, o cuánto tiempo tengamos trabajando en el evangelio, o cuánto tiempo de ser creyentes, ya sea poquito, ya sea bastante, no importa todo eso. Pero si no tenemos a Dios, en vano es todo lo que hacemos, porque ahí dice la palabra: sin mí nada podéis hacer. Amén. Yo lo he vivido en carne propia. Esa desconecte, esa falta de presencia de Dios. Y fíjese que es algo feo estar separado de Dios después de haber conocido la presencia de Dios. Amén. Si alguna vez has conocido o has estado en la presencia de Dios, yo sé que muchos hermanos le pueden testificar que es algo maravilloso. Es un sentir de que uno no quiere perder, uno no quiere salir. Y fíjese que solo es como un poquito, quizás ni el 1% de lo que vamos a poder experimentar una vez que estemos en la vida eterna. Amén. El tiempo pasa corriendo, hermanos. Pasa corriendo, y
La palabra dice que hay que buscarlo mientras puede ser hallado. Amén. Si estamos en Cristo, vamos a llevar muchos frutos. Pero hermanos, que sean frutos buenos, que sean frutos que edifiquen, no frutos que nos lleven hacia abajo, no frutos que nos separen de Dios. Amén. Y si estamos en Dios, si pedimos de corazón y si nos deleitamos en el Señor va a conceder tus peticiones. Amén. El Señor te va a bendecir. Y quiero llevarlos a una conclusión en 1 de Juan 4, 15 y 16. 1 de Juan 4, 15 al 16 dice: todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén, mis hermanos. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche? Vamos a orar. Yo les invito en esta noche que puedan meditar por un momento la palabra que acabamos de leer, que le puedas declarar con tu boca a nuestro Dios: Señor, sin ti nada soy. Porque es un acto de humildad, es un acto de reconocer nuestra posición, de reconocer nuestra condición como seres humanos, de reconocer de que no hay nadie más alto ni más grande que nuestro Dios. Amén. Y fíjense que lo bonito de eso es que Dios nos ama tanto que Él hasta puede descender y morar dentro de nosotros. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo les invito a que cerremos nuestros ojos, que podamos darle gracias a Dios en estos momentos, que podamos invocar la presencia de Dios para que pueda descender a ese lugar. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias porque sabemos que eres un Dios grande, eres un Dios fiel, que tú nos creaste con un propósito, Señor, de alabar tu nombre, de glorificar tu nombre en alto, Señor, de volvernos a reconciliar contigo, Padre, a través de tu Hijo amado Jesús, de poder, Señor, caminar en la vida hasta llegar a la meta, Padre, porque sabemos que algún día vamos a estar frente a ti, Padre. Y Señor, que el día que podamos estar frente a ti, Señor, que nos puedas declarar esas palabras: bien, siervo fiel. Que nos puedas declarar: entra en la presencia de tu Dios, entra en el reposo de tu Dios. Padre, yo bendigo a este pueblo en esta noche. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, todos los que han venido en esta noche. No es pura casualidad que tú los has traído aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú los toques, Padre, que tú deposites una semilla de fe, que tú deposites una semilla de tu gracia, Padre. Es que si hay personas que necesitan de tu presencia, que necesiten de tu bendición, de tu paz, Señor, derrama, oh Dios, en esta noche sobre todo necesitado aquí en esta noche. Queremos darte la honra y la gloria a ti, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada somos. Mi Dios, cuán buena faré. Hablemos con nuestro Dios. Démosle gracia. Declaramos al Señor: Señor, sin ti nada soy. Sin ti nada somos, Padre. En gloria te veo. Gracias, Señor. Te conozco, yo quiero saber. Derrame de tu Espíritu, Dios, en esta noche. Derrame, oh Dios, tu Espíritu Santo. Dios, cuán buena quebrántame, transfórmame, envíame a tu mano, Señor. Gracias, Padre. Quiero ser más
ser como tú, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser como tú, Padre. Gracias, Señor. Quiere levantar su mano en esa noche, cantarle esas palabras, declarar esas palabras de corazón, que queremos ser como nuestro Dios. Gracias, Señor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero Gracias, Señor. Te damos. más como Gracias, Padre. ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Démosle una vez más. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Esta noche yo les invité a que podamos declarar al Señor que sin Él nada somos. Pero fíjense que Pablo dejó un mensaje en la palabra que se los quiero leer rápidamente. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay que olvidarnos de eso, hermanos, que si estamos aquí es por Él, porque Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna ya con Él. Amén. Así que también recordemos de cuando le declaremos al Señor que sin Él nada somos, también que podamos tener ese sentir de poder declarar que fuimos crucificados juntamente con Él, dejando todo aquello atrás, dejando el viejo hombre, dejando todo eso atrás. El viejo hombre fue crucificado en la cruz y ahora somos nueva criatura si estamos en Él. Amén, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu sacrificio. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, porque Dios, tú eres grande, Padre. Sin ti nada somos, Señor. Y no importa las circunstancias que podemos pasar en la vida, sabemos que podemos contar contigo, Señor. Podemos acudir, Señor, a ti, Padre. Podemos buscar tu presencia y que tú eres fiel y justo para oír nuestros clamores. Tú eres fiel y justo para conceder nuestras peticiones. Yo bendigo nuevamente, Señor, tu pueblo, Padre. Te pido que toques en cada corazón, Señor, de las personas que están presentes, Padre. Que, Señor, que nuestra presencia, que tu presencia, Señor, tu presencia nunca sea parte de nosotros, Padre. Que así como Moisés declaró, Padre, que donde yo vaya, Señor, tú estés conmigo. No quiero irme sin que tu presencia vaya conmigo, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que tu presencia nunca sea parte de nosotros. Que podamos tenerte, Señor, en este templo. El templo, Padre, de nuestro cuerpo.
Te damos gracias, Señor, nuevamente en esa noche. Gracias, Señor, por tu favor con nosotros, por tu amor. Gracias, Señor, te damos ahora y siempre, Padre, por los siglos de los siglos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quiere darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén.